Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, lo es tributar y bendecir al inmortal por toda Bendito eres tú, Señor. Gracias porque pagaste nuestro rescate, siendo malos, inmerecedores de tu amor. Tomaste nuestro lugar, Señor. Gracias por casa de oración, Señor. Gracias por cada una de las familias que están acá, Señor, que son tuyas, Señor. Gracias, Señor, porque tú moriste por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que se tomaron en este domingo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo, siguiendo la prédica que estoy haciendo esta semana, voy a hablar de la vida de Moisés, y créanme que es un privilegio, pero el llamado a pastor es difícil, hermanos. Cada una de las ovejas que pasaron por mi vida, yo tendré que dar cuentas de ellas. Cada una. Dios, y me decía, pongan el aire si quieren los papas. Solo bájenlo a 69. Sí. Cuando me hablaba el Señor recién ahí de la bomba y de que tenemos que salir adelante, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un llamado para cuidar de nuestra familia. Pero Dios hace la obra sobre hombres y mujeres que somos imperfectos. Y Moisés es un ejemplo clarísimo de esto, hermanos. Miren lo que dice Números 12:3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto está en Número 12:3. Cualquiera de nosotros conoce de Moisés, aunque sea sin venir a la iglesia. Y así como Dios llamó a Moisés, así Dios nos llama a nosotros.
Moisés es un personaje de la Biblia de los más famosos. Sansón, Moisés, David, del Antiguo Testamento. El común de la gente conoce eso, ¿verdad? Moisés, profeta, libertador, legislador, juez, consejero, pastor. Todos esos cargos tenía Moisés. Él nació en Gosén, en Egipto, y los judíos eran, ¿qué eran en ese tiempo? Eran esclavos. Todo el mundo de nosotros sabemos la historia. ¿Qué pasó? El pueblo que había entrado con José empezó a multiplicarse de tal manera como nosotros los hispanos acá en Estados Unidos. Yo me alegro de verlos, chicos, a la familia, que un día oré con Juan, como él decía. Yo le dije, te voy a casar. Le dije, te voy a casar y veremos la mano de Dios. Y todo se dio. Y hoy verlos a ustedes, y yo en privado le digo a mi esposa, ¿cómo van a progresar ellos? Porque cómo trabajan juntos. Cómo me gozo de verlos trabajar juntos, en familia. Este país, el que trabaja junto en familia, prospera. Es una gran prosperidad. Y nosotros, los hispanos, dentro de Estados Unidos, este maravilloso país que nos acoge, vamos creciendo. Y puede venir persecución porque crecemos. Pero por eso tenemos que estar unidos. Podemos estar unidos. A nuestros jóvenes, ser bilingües, no es una vergüenza, es una bendición. Amén. Si pueden estudiar francés también, estudien. No es una vergüenza, es una bendición. Cada vez más se necesita ser bilingües. Entonces, ¿qué pasó? Crecía el pueblo y el faraón dice, bueno, tenemos que hacer algo. E hizo una ley. Todos los varones que nazcan tienen que morir. Los varones judíos que nacieran. Entonces, la mamá de Moisés, para salvar a su hijo, ¿qué hizo? Lo puso dentro de un canasto y lo lanzó en el río, ¿verdad? Lo lanza en el río y dice que la hija del faraón se estaba bañando en el río y ve venir el Moisés y lo agarra y lo adopta. Por eso Moisés, el nombre significa salvado de las aguas o sacado de las aguas, ¿no? Continúa la historia. La hija del faraón, que en este tiempo que vendría a ser la princesa. Pero la hija nunca podía ser faraón. Tenía que ser hombre. Entonces, ¿quién era candidato a faraón? Era Moisés. Porque es tomado como hijo adoptivo y es criado en el palacio. Pero miren qué casualidad maravillosa la de Dios. La hija del faraón lo saca del agua y busca una nodriza, una mamá que lo cuide. Y entre las postulantes está ¿quién? La mamá verdadera de Moisés. Y, oh, casualidad de la Biblia, ¿a quién elige? A la mamá verdadera. Entonces la mamá se hace empleada del palacio, ¿para qué? Para ser babysitter de su propio hijo. Es maravilloso. Entonces, ¿qué hace Dios con esto? Lo instruye en Jehová. Porque Egipto nunca lo iba a poder instruir, pero su mamá nodriza, que era su verdadera mamá, le enseñaba la palabra de Dios. Le enseñaba del verdadero Dios. Y el niño iba creciendo con las dos cosas. Tenía la mejor educación, porque era hijo de Faraón. Sin duda era un hombre totalmente letrado, pero Dios quiso también que fuese instruido en sus caminos. Dice Hechos 7:22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de Egipto, y era poderoso en sus palabras y obras. Quiero que lo subrayen a eso, lo que dice acá la palabra. Dice que era poderoso en sus palabras
y obras. Este Moisés era poderoso, de nuevo les digo, en sus palabras. Por favor, recuerden esto que les estoy diciendo después de la prédica. Era poderoso en palabra. Entonces Moisés está siendo educado por 40 años. 40 años. Yo voy a cumplir 50. ¿Quién tiene 40? Ahí, en los 40. Mi esposa tiene 42. Es mucho de vida, ¿verdad? Es mucho tiempo de vida. 42, 40 años. Es mucho que se nos entra en la cabeza y vamos aprendiendo. Entonces él está siendo educado para ser el heredero y para llegar a ser faraón. Hechos 7:23. Cuando hubo cumplido, escuchen, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cómo él sabía que eran sus hermanos? Porque su mamá, porque él estaba apto para ser un egipcio de ley. Nosotros acá en Estados Unidos era un gringo. Decía, bueno, acá estamos, es el que voy a recibir. Y al ver que uno era maltratado, él viene y ve que uno es maltratado, lo defiende e hiriendo al Egipto, vengó al oprimido. ¿Se acuerdan que el domingo pasado aprendimos del celo malentendido que tenía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Por celo, ¿qué hacía? Mataba, hermanos. Moisés arranca de la misma manera, el celo malentendido. Baja, 40 años, baja, me imagino, con una ropa tremenda. ¿Vieron la ropa que usaban los faraones y toda esa ropa? Baja y dice, voy a visitar a los hermanos. 40 años, se acuerda, y va a visitar. Pero viene con un orgullo cargado de toda la vanidad del mundo y del poder del mundo, y ve y dice, oh, mira, este egipcio está maltratando a uno de mis hermanos, y yo, que soy el faraoncito, no voy a hacer nada. Viene y lo mata. Y él dice, bueno, ya me estoy formando como el líder de mis hermanos porque los defiendo. No. Versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Miren, yo me gozo de que ustedes sean parte de las ovejas. Ustedes son todos partes de las ovejas de este rebaño. Ninguno estaba, todos vinieron. Y eso es formar una iglesia. Ninguno estaba, todos vinieron. ¿Entienden? Entonces, este joven Moisés se levanta y dice, voy a ir a mis hermanos porque yo soy su líder. Ni lo conocían que era israelita siquiera, si él lo veían en el palacio vestido de faraón. Entonces, ese es un error común que a veces tenemos nosotros, de creer que el liderazgo puede surgir de así porque sí. Todo en el ámbito espiritual tiene que ser manejado por Dios. Todo. Nosotros vemos que Esteban solamente tenía que darle de comer a las viudas, y sin embargo fue el primer mártir y tenía una efusión del Espíritu Santo. Continuamos. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían. Ya le gustó a Moisés la idea. Dice, bueno, tengo mis 2 millones de miembros de la iglesia, yo voy a ser su líder. Se baja y ve a 2 que están discutiendo ahí y dice, y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¿Esto se ve mal? No, esto es bueno. Esto es buenísimo el consejo que le está diciendo Moisés. Pero se lo está diciendo de arriba hacia abajo. Le está diciendo,
no se peleen, entienden que acá yo voy a ser el jefe de ustedes. Entienden que yo soy judío, pero como tengo puesto, ustedes me van a terminar obedeciendo. No. Dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te puso, Moisés? ¿Desde cuándo? 40 años nunca me hablaste y ahora sos el líder. Hay un claro rechazo de que no lo querían como pastor. Pero viene otra, el versículo 28. Le dicen, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Oh, ¿qué pasó? Dice, me vieron todos. Todos saben que fui yo el que lo mató. Yo creí que había quedado ahí. Entonces, ¿qué pasó? Huyó. Al oír estas palabras, Moisés huye y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés huye del faraón porque el faraón al enterarse lo quiere matar. Ahora Moisés comienza una nueva vida, 40 años en la universidad del mundo. Y ahora va a estar 40 años en la universidad de Dios. Y esto es un mensaje espiritual. Mientras más nos resistamos a Dios, más años vamos a pasar en el desierto. Más años vamos a pasar en el desierto. Porque Dios necesita quebrantar nuestro corazón. Dios lo había escogido desde siempre. Pero en sus primeros 40 años había formado Egipto un hombre orgulloso, suficiente, agresivo, vanidoso, autosuficiente, que tenía voz para hablar, para hacer todas las cosas que él quisiera. Dicho de paso, eso me decía el Señor también a mí, cuando Tony hablaba. Yo cuando llegué al pastorado, yo pongo todo. Dios me llamó desde los 17 años. Desde los 17 años que yo trabajo en la iglesia. Y he puesto siempre todo al servicio del Señor, lo que yo he aprendido secularmente. Pero Dios me decía, es tiempo de que todo eso sea basura en tu vida. Que yo sea, ahora que no podés caminar, ahora que no podés cantar, ahora que estás rengo, ahora que tenés problemas, así te quiero yo. Para que yo sea el que forme. Para que yo sea el que haga crecer casa de oración. Nada de tu fuerza, de tu sabiduría, nada. Eso que dejalo de lado. Ahora déjame a mí, porque es mi casa. Mi casa. Moisés se encuentra con su suegro, Jetro, se casa con Séfora y tienen 2 hijos, Gerson y Elaseo. ¿Ok? Fue pastor de ovejas 40 años. Miren, 40 años en el palacio con todo y los honores. 40 años en el desierto cuidando ovejas, pastoreando ovejas. A mí me gusta cuando estudio hombres de Dios y dicen, es tan impresionante poder ver el desierto donde Dios le hablaba a estos hombres, donde no hay nada. Nada. Nada de día, nada de noche. No internet, no auto, no luces, nada. Por eso estos hombres podían escuchar mucho mejor a Dios. Porque no había interferencias en la señal. ¿Entienden? Y por eso Dios siempre necesita llevarnos al desierto para hablarnos. Al desierto de la enfermedad, al desierto del no trabajo, de no tener dinero, de tener problemas familiares. Cualquier desierto el que esté pasando, Dios lo quiere sacar fortalecido de ahí. Lo sacó de la comodidad del palacio para llevarlo. ¿Por cuánto? Por 40 años, hermanos. Escuchen bien, hermanos. 40 años que Dios no le habló nunca a Moisés. Ya tenía 80.
40 años allá, nunca le había hablado Dios. 40 años en el desierto, nunca le había hablado Dios. Más que las instrucciones que le puede haber dado su mamá. Dios quiere nuestro bienestar espiritual por sobre el bienestar material. Cuando nosotros nos ponemos en la cabeza solo lo material y descuidamos lo espiritual, es muy posible que Dios nos haga pasar por desierto los años que sean necesarios para traernos a Él, porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos y la eternidad es mucho más que lo poquito que podamos disfrutar acá. Saludo a mis papás que tienen computadora, que no pudieron estar esta semana y ahora ya tienen computadora con parlante. No sé si hay alguien más. ¿Está Gerardo? Gerardo. Y Freide también le mandamos esta semana, oramos por Freide que se opera el 26 y hermano Gerardo en Nicaragua. Dios necesitaba un líder tremendo, hermanos. Por eso necesitaba ser un hombre manso. Y por eso cuando yo leía y escribía estos pasajes, me sentía lo que tengo que presentar, el examen que tengo que presentar delante del Señor por cada una de las ovejas. Porque Dios nos va a pedir cuenta por cada uno. Él tenía que libertar a Israel de ser esclavo. Escuchen, sin ejército. Sin ejército. Tenía que enfrentarse al mayor ejército del mundo. Ese era un punto. Y el otro punto, tan importante, que el pueblo al cual iba a libertar no lo querían como pastor. Dos cosas fuertísimas para cualquier hombre. Dios martilla durante 40 años a Moisés en el desierto. Si lo está martillando hoy Dios, siéntanse contentos. Si Dios está moldeando, siéntanse contentos. Y un día se le aparece. ¿Se le aparece quién? El ángel de Jehová. ¿Que quién es? Jesús. Se le aparece Jesús allá antes de venir. Ahora viene Jesús en forma de ángel. Pues no tiene cuerpo humano. Cuerpo humano tendrá cuando sea María embarazada. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dios es un fuego que no quema, pero que te enciende. Dios no te quema, no te consume. Te enciende para ser enviado. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Miren, Moisés está viendo un árbol encendido, está viendo un árbol prendido fuego, pero él dice, ¿qué pasa acá? Se está quemando, pero el árbol sigue vivo y sano. ¿Qué es esto? Tengo que ver. Hasta ahí, él dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero no se da cuenta que es Dios. Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Escuchen, subrayen esa respuesta. Heme aquí, siempre la responden en el Antiguo Testamento los hombres de Dios que han sido ya moldeados por Dios. Porque heme aquí quiere decir, estoy para hacer lo que vos quieras. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Estoy tan moldeado por el alfarero que si él me quiere romper, que me rompa. ¿Entienden? Entonces, esta es una respuesta ya de un hombre diferente. Y esa es la respuesta que tenemos que dar nosotros cuando el Señor nos habla. Heme aquí, heme aquí. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios siempre va a ser mejor para nuestras vidas. Siempre. Y dijo, no te acerques, quítate tus zapatos, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Estaba Jehová ahí. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Miren,
El hombre Moisés de 40 años miró y vio conflictos y cosas y dijo, mató y miró de arriba hacia abajo. Este nuevo agacha la cabeza, no es digno de levantar la vista. Este era un hombre nuevo. Este era un hombre humilde, un hombre que había sido transformado por Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Hermanos, este versículo es hermoso. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. ¿Está usted en aflicción? ¿Ha clamado a Jehová? Dios le dice, he oído su clamor. He oído su clamor. Dios no hace oído sordo a nuestro clamor. Dios no hace oído sordo a nuestras lágrimas, a nuestro tiempo de oración. No. Pero tenemos que aprender que el tiempo de Dios es perfecto y es soberano. Dios ya lo vio, Dios ya envió las provisiones y todo lo que necesitamos. A veces necesitamos pasar por esa prueba para aprenderla, si no estaremos más años dentro del desierto. Y Dios siempre envía a alguien. Dios siempre envía a alguien. ¿Usted ha llegado a alguien o le ha llamado a alguien en un momento de dificultad y le ha hablado, le ha traído una palabra de ánimo, le ha traído consuelo? ¿Les ha pasado eso? Que estando en una dificultad aparece alguien y les trae consuelo. ¿Quién hizo eso? Dios, que envía a alguien para que haga ese consolador. Miren, el sábado pasado iba manejando para la casa, que voy a trabajar los sábados, temprano, y me llama una hermana que no he hablado prácticamente jamás con ella. Muy poquito. Habría hablado en toda mi vida 20 minutos, en toda mi vida. Y me dice, pastor, ¿cómo está? Bien, bendiciones. El Señor me dijo que orara por usted y que le llamara. Y digo, bueno, gloria a Dios. Dice, no sé lo que le pase, lo que le haya pasado. Dice, pero yo siento en mi corazón orar por usted. Y Dios me mandó que orara por usted y que lo llamara. Y ahora que estoy hablando con usted, siento más que esa era palabra de Dios. No la conozco, poquito. Me dice, pastor, usted no me conoce. Me ha visto como una ovejita chiquitita ya. Yo siempre estoy orando por los pastores, dice. Y hoy el Señor me dijo que orara por usted. Pero no solamente eso me dijo. Me dice, pastor, yo quiero ofrecerle mi tarjeta de crédito, plata, lo que usted necesite, pastor. Porque ese ha sido siempre mi ministerio, ayudar a los pastores. Y yo digo, pero ¿de dónde sacó? Y la llamé a Melina para contarle, porque yo iba solo manejando. Y digo, bueno, qué bendición, que Dios pone otros hermanos para que te traigan esa palabra de aliento. Y he descendido, dice el Señor, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del jateo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios dice, hoy he descendido a socorrerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy he decidido a socorrer el clamor de un pueblo, pero voy a usar un hombre. No lo voy a hacer angelicalmente. Dios siempre utiliza a un hombre, a una mujer. Cuando yo digo hombre, me refiero a los dos. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Dios ve todo. Dios ve todo. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Es una hermosura. Dios ve, viene, escuchó el clamor, pero va a enviar a alguien. Va a enviar a alguien. Siempre, hermanos, la palabra de Dios vendrá por otro hermano. ¿Y cómo va a ser ese hermano? Imperfecto, igual que yo, igual que usted. Pero hermano de un Dios perfecto. El problema de las religiones es ese, es que se creen imprescindibles los hombres. Y nosotros vemos dentro de la palabra de Dios que Dios utiliza a los hombres por un periodo de tiempo para que hagan la misión que quiere y después, una palabra que se puede usar mal, desechar. Dios no te desecha, pero ya hiciste el trabajo que tenías que hacer, pase que sigue. Y el corazón de ese hombre tiene que ser agradecido y virtuoso. Lo mismo que el de una mujer, para ser una mujer de la casa, para ser una mujer de Dios, se tiene que sentir gozosa de servir a su esposo. Se tiene que sentir gozosa de ser una mujer que ocupa el lugar de Dios. Entonces lo envía y lo hace con este hombre. Lo hace con un hombre que él ya tenía 80 años. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Miren el cambio del corazón de Moisés. Primero dice que descendió los 40 años y vio y dijo: oh, yo a estos los liberto en un segundo. Porque son mis hermanos, yo soy el faraón y yo soy el líder de ellos. Los saco así. Ahora tiene 80 años y tiene la voz de Dios que le dice: te voy a enviar a que hagas lo que quisiste hacer hace 40 años. Y Moisés dice: ¿y quién soy yo? ¿Cómo voy a hacer esto? Era otro hombre. Dios lo había triturado, lo había transformado. Dios necesita cambiar nuestro corazón. Y él respondió, le dice Moisés: ¿quién soy yo? Y Dios respondió simplemente esto: ve, ve, porque yo estaré contigo. No me discutas, no me preguntes, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esa será la señal. Amén. Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor. Escuchen, yo les hice subrayar en el primer versículo que era un hombre poderoso en palabra, ¿verdad? Miren lo que dice acá Moisés. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Cómo? ¿Cómo? Si era poderoso en palabra. Y ahora dicen: ay, Señor, nunca he sido un hombre fácil en palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar, torpe de lengua. ¿Qué pasó acá? Acá, hermanos, Moisés está siendo transformado, pero a veces nuestra cabeza en la transformación nos hace una mala jugada. Escuchen, sentirnos menos de lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que nosotros seamos humildes, pero que pongamos todas nuestras virtudes al servicio de la obra y para la obra. Cuando el Señor nos dice: ve, Fátima, ya te mandó, no tengas miedo, no le pongas más vuelta. Porque si el Señor te envió, te fortalecerá y te dará la palabra justa. Dios va a utilizar un hombre humilde de 80 años, que hace 40 que está en un desierto cuidando ovejas, para enfrentar al mayor ejército de la época y salir triunfante con el pueblo hacia la tierra prometida. ¿No hubiese sido más fácil que Dios mandara a un ángel y lo sacaba? Dios nunca va a hacer eso. Porque Dios trata con nosotros como hijos. Los ángeles no tienen esa virtud que tenemos nosotros de ser hijos.
Los ángeles solamente tienen una misión: alabar y obedecer a Dios. Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay muchas veces que nosotros caemos en una tentación de decir no necesitamos pastor. No, la palabra, Dios siempre utilizará a un hombre de carne y hueso como usted y como yo, a una mujer de carne y hueso como ustedes, que van a estar liderando. Entendiendo que el que va a hacer la obra va a ser Dios. O sea, no es necesario para nada mi intervención en muchas cosas dentro de la iglesia. Pero en el orden de la iglesia, Dios utilizará al pastor para manejar su rebaño. Porque Él lo llamó y Él lo constituyó. Por eso le decía, pero también ese pastor tendrá que presentarse delante de Dios y tendrá una doble vara de medida, Dios, sobre nosotros por cada oveja que pasó por nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que está viviendo Moisés ahora. Moisés está siendo enviado, Moisés está siendo transformado y ahora va a seguir la misión. A los 80 años viene la misión. Yo cuando me pongo a estudiar ahora, digo, 5 años, voy a tener 55 para hacer el doctorado. Ya estoy más, no sé si llego o ya voy a estar con el Señor. Qué lindo empezar de jovencito a tener eso. Pero no, Moisés tenía 80. Caleb, ¿cuánto tenía? 80. Y le dice, dame ese monte. Abraham, ¿cuánto tenía cuando vino la promesa? 95. Entonces nunca es tarde para las cosas de Dios. Pero tenemos que tener esa humildad, hermano. Tenemos que tener esa humildad de aprender el uno del otro. Yo me gozo cuando ustedes dan clase, cuando ustedes dirigen, cuando dirigen en familia, cuando se paran, se expresan. Yo me gozo y aprendo, hago una memoria realmente estricta en mi cabeza para acordarme de lo que ustedes están enseñando. Pero también lo aprendo de mis maestros. Paul Washer, por ejemplo, que es uno de mis maestros que yo aprendo, porque Dios constituyó maestros, ¿verdad? Y si él es maestro, ¿cómo no voy a aprender si Dios los constituyó? Paul Washer no es pastor. Él es misionero, maestro. Entonces él tiene su pastor. Y su pastor es joven, tiene 40 años. Y Paul Washer tiene 61. Y es un maestro de los pocos que hay sobre la tierra en la palabra de Dios. Y él es obediente a su pastor. Pero también miren, cuando el pastor se para a predicar y Paul Washer está sentado ahí. Es una comunión, ¿entienden? Los dos entienden una cosa, que los dos son hombres, que los dos pueden errar, que los dos se deben respeto, que el que guía es Dios. Y cuando el pastor joven de 40 años se para a predicar, Paul Washer es oveja. Y todo su trabajo ministerial se pone en sumisión a su pastor. Y cuando ustedes lo escuchan hablar a Paul Washer de su pastor y del amor que habla de su pastor, eso es lo que tenemos que aprender nosotros y yo y lo que aprendemos de Moisés. Y Dios trató con él y Dios trata así. Finalmente salen de Egipto. Moisés lidera 2 millones de personas, hermano, a los 80 años. Ahora salen después de las 10 plagas y se encuentran con la primera prueba, el mar y el ejército. Viene la primera prueba de fuego de Moisés. Él está ahí en el sanguchito. Jamón y queso. Hay jamón, el pueblo queso,
y los 2 panes. Ahí, la espada y la pared que decimos, Éxodo 14:11. Y dijo a Moisés, y le dijeron a Moisés, ¿qué pasa? El pueblo le vuelve a sacar en cara que ellos no lo habían llamado para que lo libertara. Le dice, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿Quién nos sacó al pueblo de Egipto? ¿Moisés o Dios? ¿Quién mandó las plagas? Ellos vieron las plagas, las 10 plagas, vieron la muerte de los primogénitos. ¿Vienen al revés? Cuando Moisés nace, ¿quiénes estaban muriendo? Los primogénitos de Israel. Y ahora está sucediendo al revés. Ahora están muriendo los primogénitos de Egipto en el momento de la liberación. El libertador nació siendo perseguido y ahora el libertador liberta con la mano poderosa de Dios. Amén. Pero es lo mismo, nada más que uno había sido impuesto contra el Hijo de Dios y uno es puesto por Dios para sacar al Hijo de Dios del medio del diablo. Entonces, Dios lo había hecho, pero el pueblo que le dice, vos, ¿te gusta la parte de que te reconozcan como pastor? Bueno, también te tiene que gustar la otra parte, cuando te echen la culpa. También, cuando te echen la culpa. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos salir, déjanos servir a los egipcios? Wow, esto es doloroso para un pastor, hermano. Cuando usted ve a un hermano, a una oveja que Dios la rescató de su mala manera de vivir, y después la oveja dice, ¿por qué me sacaste? Yo quiero volver al vómito, quiero volver al chiquero. Ya, no nos molestes. Si te lo dijimos en Egipto, nosotros hablamos tu idioma o no, te dijimos, queremos servir a los egipcios, le dice. Queremos ser esclavos. ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Un dolor grandísimo de Moisés acá. Moisés está sintiendo un dolor tremendo que su pueblo se le revela. Y él sabe que Dios le había mandado. Ahora miremos la reacción de Moisés. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Para poder tener esta autoridad espiritual, este hombre tenía que haber sido cambiado de una manera radical. El hombre se para cuando está viendo y sintiendo los caballos, que vienen los carruajes a destruirte, y dice, tranquilo, hoy veremos. Esos que vienen ahí bajando del monte, nunca más los verás. Pero nosotros no moveremos un dedo. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Entonces Jehová dijo a Moisés, y se fue a orar Moisés. ¿Está mal orar? No. Pero miren lo que le dice Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Si yo ya te puse como líder, si yo ya te di la vara, si yo ya te di el poder, úsalo. Eso es creer en el poder de Dios. Y alza tu vara. ¿La vara qué significaba? Autoridad. Esta vara significa que Dios está hablando por mí. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entran los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Se imaginan la fe que hay que tener para esto, hermanos? ¿Se imaginan la fe que hay que tener para esto? Este hombre, el ejército ahí rugiendo por matarte, el mar enfrente,
Y Dios le habla mentalmente a Moisés. No, no crean que Dios descendió ahí y le estaba hablando. No, no, no. Mentalmente le está diciendo el Señor, levantá la vara, toca el agua. Va a producirse un fenómeno totalmente sobrenatural. Es imposible que nosotros toquemos el agua y que el mar se divida. Es imposible físicamente, es imposible de todas las maneras. Nunca la ciencia podrá hacer eso. Ahora había que estar sobre las sandalias de Moisés, que nunca se gastaron en 40 años. Hay que estar sobre esas sandalias. Entonces él tenía que usar el poder que Dios le había dado. Tenía que usar la autoridad que Dios le había dado. Ahora vieron ese informe que se descubrieron carruajes de esa época hundidos en el mar. La ciencia descubrió. ¿Qué pasó? Por acá dice que pasó Moisés. Miren, ahora hemos descubierto esto. Entonces hacen el milagro y pasan. Y se cumple lo que Dios le dijo. Nunca más los verás. Se ahogaron los egipcios. Se murieron los que perseguían. No se mojaron los pies, pasaron. Y apenas pasan, sucede algo. Inmediatamente apenas pasan. La primera prueba es ahí antes de pasar. Y la segunda, viene un ataque desde adentro de su familia. Dice que María, la hermana de Moisés, agarra los panderos y comienza a hacer una alabanza y todo el pueblo ruge en la alabanza. Aleluya, 2 millones. Toma el pandero y será danzar. Toma el pandero y empiezan todos ahí. Y entonces María empieza, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y María dice a Aarón, hey, ¿te das cuenta de nosotros? Somos igual de líderes que el tartamudo del pastor. ¿Por qué no nos hacemos una congregación y nos quedamos nosotros como jefe y lo dejamos de lado? Eso dicen. Miren, no, número 1. Números 12:1. Miren. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Número 12:1. ¿No ha hablado también por nosotros? Dice en el versículo 2 de 12:2. ¿Qué pasó? Y lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. ¿Había hablado por medio de ellos? Sí. Es que Dios habla por medio de todos. Pero por eso nosotros leímos que a uno instituyó pastor, a otros maestro, a otro. ¿Y qué es eso? Eso es un cuerpo, hermano. Entonces cuando nosotros queremos agarrar y tomar el lugar del ojo siendo oído, nos ponemos contra Dios. Nos oponemos a la obra de Dios. Dios usa a todos y a cada uno de nosotros. Dios ha puesto a cada uno de los varones, hermanos, que están acá, escúchenme, ustedes son sacerdotes de su hogar. Y ustedes serán de bendición cuando impongan las manos sobre sus hijos, aún al que no ha nacido todavía. Pongan sus manos sobre él y oren. Pero dice que lo oyó Jehová a esta rebelión. Y aquel varón Moisés era muy manso. Miren, era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. No era el mismo. ¿El argumento de María era bueno o no era bueno? Era bueno. Pero nosotros como iglesia no estamos para estar argumentando sobre los pecados de los demás. Jamás la iglesia de Cristo está para argumentar sobre el pecado. Nunca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decía la ley? ¿Se podía casar un judío con una extranjera? No se podía. Moisés había infringido esa ley. Ahora, ¿quién era el que iba a actuar sobre Moisés? Dios. Como actuó en toda la Biblia sobre Saúl, cuando lo tuvo que sacar, lo sacó. ¿Entienden? Dios no tiene privilegio. No es que Moisés tenía más privilegios que María. No,
pero María no se podía tomar el atributo de convertirse en juez de Moisés. El juez de Moisés va a ser Dios, y el juez de María va a ser Dios. Luego dijo Jehová a Moisés, primero, miren el orden. Luego dijo Jehová a Moisés, esto en el versículo 4, a Aarón y a María, a los tres los llamó, como hace el árbitro en el partido de fútbol. Cuando, venga, Osman, vengan acá, Tony. A ver, si siguen peleando, amarilla, roja, los llamo a los tres. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo, descendieron los tres, y llamó a Aarón y a María. ¿Aarón quién era? Era el sacerdote. Aarón tenía un puesto, si ustedes lo quieren ver en puestos, pensarlo así humanamente, Aarón tenía un puesto mayor que el de Moisés. Era el sacerdote. Aarón, Moisés y María. Entonces dice, cuando vaya, dice el Señor, llamó a los tres y salieron ambos, llamó a los dos, Aarón y María salgan fuera, vengan. Y él les dijo, miren lo que les dice Dios, pero léanlo detenidamente, masticando lo que Dios les dice. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. Miren lo que le está diciendo el Señor. Ustedes no son profetas, porque no me les aparecí ni en sueño, ni en visión, ni hablé con ustedes. Ustedes son unos falsos, que se han levantado y se han puesto ustedes el título falsamente porque yo no lo hice, le dice Dios. Pero, y miren lo que le dice a continuación, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda su casa, pero no había pecado Moisés, no había tomado y había quebrantado esta ley. Dios estaba tratando personalmente el pecado con Moisés como lo hace con usted, conmigo y con todos los de la tierra. Con todos nosotros no podemos venir a ser jueces de los demás. Nosotros tenemos que traer la palabra que nos liberte de la esclavitud. Dice, bueno, cuando haya un vidente o algo, yo le hablaré. Ahora, con Moisés, yo hablo cara a cara, porque él es fiel. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Les dice. ¿Por qué no tuviste temor? Lo mismo que Dios le dijo a Pablo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Entienden? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Hubo un juicio inmediato. Ahora, ¿por qué no hay un juicio inmediato contra nosotros cuando actuamos así ahora? Por la gracia. Pero el juicio inmediato va a existir, porque el tiempo de Dios un día es como 1000 años. Nosotros estaremos delante del juicio de Dios cuando actuamos así como jueces y partes de un asunto. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Saben lo que significa la lepra en la Biblia? Pecado. Ahora miren la figura. María está acusando de pecado a alguien y Dios la deja como le muestra a todos su pecado. ¿Entienden el juicio cómo fue? María y Aarón quieren exponer a Moisés por un pecado delante de todos. Pero Dios lo hace al revés. Dios agarra y le muestra que ellos están en pecado recibiendo la lepra. ¿Amén? Entonces, Dios siempre nos ha enseñado esto. Los dos deudores, el puritano y el fariseo, el hijo pródigo y el hijo mayor, Caín y Abel, siempre son dos. Pero nosotros nunca tenemos que ser parte de juez. Nosotros tenemos que ser parte de hijos. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío. Ahora Aarón le dice, Señor mío, a Moisés. Primero se levantaron diciendo que ellos podían. Y ahora dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Quién le puso el pecado?
¿Moisés? No, Dios. Y dice, locamente hemos actuado. Esta palabra locamente hemos actuado se repite cuando Saúl y Samuel se encuentran y Samuel le dice, locamente has actuado, Saúl, y se da vuelta para irse. Y esta palabra se utiliza, si ustedes la quieren utilizar también, cuando dice el hijo pródigo volviendo en sí, que quiere decir que estaba locamente actuando, volvió así a sus cabales, regresó a la casa del Padre. Amén. Entonces, cada vez que nosotros actuamos así, trayendo juicio sobre alguien, actuamos locamente. Entonces Moisés clamó a Jehová. Uy, yo ya me repasé, ¿verdad? 12 y 13. ¿Cómo? Bueno, unos minutitos más, hermano. Si no. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, miren lo que hace Moisés. La diferencia de lo que hace Moisés. Te ruego, dice, te ruego, oh Dios, que la sanes a ella. No hay venganza en Moisés. Te ruego que la sanes. Entonces, ¿qué pasó? Dios la sanó. Pero la tuvo fuera de campamento, 7 días. Pero esta mañana, mientras yo repasaba de nuevo la prédica temprano, me resaltó el versículo 15, que no lo había resaltado y lo resalté esta mañana. Dice, así María fue echada del campamento, ¿cuánto? 7 días. Y el pueblo no, ¿qué pasó? Miren qué importante. Cuando sucede esto, la iglesia no avanza. Miren qué importante lo que está diciendo la palabra. No avanzó la iglesia durante esos 7 días, no avanzaron. Entonces eso se sigue repitiendo espiritualmente. ¿Terminamos? ¿O quieren que haga 10 minutos, 5 más? Amén. Estamos tarde. Amén. Me faltan, yo no sé, cada vez, debe ser la vejez, ¿no? Llegamos a Levítico 16:2 y ocurre otro ataque sobre Moisés, que es el espíritu de Coré. Ese espíritu sigue actuando tremendamente sobre la iglesia. Otra vez, Moisés no era perfecto. Moisés tenía problemas, pero era el hombre que Dios había puesto a hacer esa obra. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Acá no se levantaron 2. Acá se levantaron 250. 250 ya habían hecho una iglesia aparte. Pero miren de quiénes eran: príncipes de la congregación y del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Miren lo que hace Moisés. Ve la rebelión, 250, y le dicen: ¿qué? ¿Por qué tenemos que seguirlos a ustedes si Jehová nos habla todo? Acá nosotros también podemos hacerlo. Ya basta de su mentira y de sus puestos. Basta, Aarón, ya basta de que soy el sacerdote. Dios también me habla a mí. Y Moisés escucha y se postra en tierra. Y habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él el que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto: tomaos incenciario, Coré y todos sus séquitos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incenciario delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel
os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estáis delante de la congregación para ministrarles. Le está diciendo, ¿les parece poco el cargo que ya tienen? ¿Les parece poco lo que Dios ha hecho por nosotros que se ponen así? ¿Y qué te hizo acerca a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Estaban todos los de la música, los levitas. ¿Procuráis también el sacerdocio? Dicen, bueno, ahora los levitas, los príncipes, todos se levantan, ¿y a quién quieren destronar en esta vez? A Aarón. Aarón era el sacerdote. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos. Miren, llama a otros 2 líderes de la iglesia y le dice, venga, nos tenemos que reunir. No nos vamos a reunir con vos, fuera. Entonces, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? De nuevo le dicen lo mismo. De nuevo le dicen las mismas palabras que sabían que le dolían a Moisés. De nuevo le dicen lo mismo. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. Todavía no habían llegado. Estaban dando vueltas y dicen, nos sacaste de allá que estábamos bien. Nos trajiste acá que estamos en el desierto. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos llevás? ¿Dónde nos has llevado? ¿Dónde nos llevás? Le dice. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Dice en el 15. ¿Están conmigo ahí? Estoy en el versículo 15 de Levíticos. Levíticos, ya te digo cuánto, porque yo no. Estábamos en el 16, pero Levítico 16:2 arranqué, ¿verdad? Y ahora estoy en Levítico 14, 16:14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de la tierra y viña. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. No voy a seguir leyendo porque si no me voy lejos. ¿Qué pasó? Se lo voy a parafrasear y ustedes lo pueden buscar o se los mando. Se juntaron al otro día y le dice Moisés, arrepiéntanse porque Dios va a traer el juicio. Y le dicen, no, vas a ver que nosotros tenemos la razón. Y dice que agarraron a sus hijos, y agarraron a sus familias, y las metieron todas en un lugar, ellos, para ver, Dios iba a venir, iba a decir quién era el que tenía razón y quién no. Y ellos tomaron a sus niños pequeñitos y todo, y Moisés, miren que Dios va a traer el juicio. No. Y desciende el Señor. Y dice que la tierra se abrió y se los tragó a todos. Y murieron todos en el instante, vino el juicio. Los niñitos, que nada sabían. Los papás nosotros llevamos a los hijos y los hacemos vivir o morir espiritualmente. Por eso es tremendo este llamado, hermano. Pero después llegó, y termino acá, llegó un día que es el día negro de Moisés. Se le puede decir así, el día oscuro. El pueblo se vuelve a quejar contra el anciano. Ya él tenía 120 años. Imagínense el viejito. Y dicen, tenemos sed. Entonces Dios le dice a Moisés, escuchen bien, antes le había dicho, golpea la piedra y saldrá agua. Y ahora Dios le dice, escuchen bien, le dice, háblale a la roca y la roca te dará agua. Y viene Moisés enojado, ya de siempre que le reprocha, y viene y le pega a la roca. ¡Pah! Le pega a la roca.
y sale agua. Y el Señor lo llama y le dice, Moisés, vení. ¿Qué te dije yo? Que le hablaras. Como le has pegado, no entrarás en la tierra prometida. Tenemos un castigo que pagar de pecados acá en la tierra cuando pecamos, hermano. Nosotros, en la salvación iremos a la salvación, pero los pecados que cometemos acá los tenemos que afrontar acá. Así lo afrontó David, así lo afrontó Saúl, así los afrontó Salomón, así los afrontó Sansón, así lo afrontaron todos. Y Moisés, este hombre con 120 añitos, viene y le dice al Señor, mira, vení, ¿ves allá abajo? Ahí ibas vos. Pero ninguno de ustedes va a entrar. Solamente van a entrar sus hijos. Por eso, hermanos, es tan importante entender que somos de carne y hueso. Que no es porque era Moisés algo especial, no es porque era Abraham algo especial, no es porque era Pablo algo especial. Eran iguales que usted y que yo. Pero obedecieron al llamado de Dios. He aquí, heme aquí, yo iré. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta obra que se está levantando, Señor, gracias por los hermanos, gracias por los hermanos nuevos que vinieron hoy a compartir este tiempo con nosotros. Te pido, Señor, que bendigas ricamente, abundantemente a cada una de las familias que estamos acá. Tú conoces